público. Hoy, como siempre, en Vive Sin Límites de Amalia Díaz Enríquez, los recibimos con los brazos abiertos y con temas extraordinarios. En este caso, el derecho de autor y también la influencia de la tecnología. Es muy importante, tan importante que tengo un personaje, una invitada especial, una doctora maravillosa, para que nos explaye toda su sabiduría y tengamos bases en relación a cuando hacemos una obra, ya sea escrita, artística, en fin, cuál es el razonamiento que tenemos que, cómo conducirnos y a través de qué personas, qué gobiernos en otros lugares cambian también la legislación. Tenemos que estar vigentes en estos temas. Qué mejor que nuestra amadísima, querida doctora Patricia Villasana Rangel. Muy buenas tardes, celebro mucho saludarte y tenerte con nosotros. Este es tu programa. ¿Cómo estás? Querida Amalia, muchísimas gracias. Gracias a tu distinguido público. Gracias por darme la oportunidad de estar en este maravilloso programa con tu público, de vivir sin límites, que eso es lo que se trata, de conocer cada día algo más, tener nuevas perspectivas, porque en esa medida nuestros horizontes se van a seguir ampliando. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, es un honor de verdad, un privilegio tenerte con nosotros. Ella les voy a dar, es que es inmensa su trayectoria y distinguidísima en muchos países. Miren, es licenciada en Derecho por la Universidad del Pedregal, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla en España, certificada por el Seminario Internacional para la Construcción de Capacidades de Gobernación para Servidores Públicos de México, del Ministerio de Comercio de la República Popular China y la Academia Nacional de Gobernación en la ciudad de Beijing, República Popular de China, egresada del Seminario Internacional sobre Estudios de Shoah, de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto en la ciudad de Jerusalén, Israel. Posee una amplia y reconocida trayectoria en materia de derecho público, administrativo y disciplinario. Su reconocida experiencia académica y profesional le han permitido desempeñarse exitosamente tanto en el sector público como en el sector privado. Ella es de verdad docta en la materia que vamos a tratar hoy, que es muy importante. ¿Qué son los derechos de autor, mi querida doctora? Muchísimas gracias. Son todas las medidas de protección que tienen las personas que crean una obra que nace de su espontaneidad, que nace de su intelecto, que nace de la creatividad que van a tener. Los autores son diversos, pueden ser literarios, pueden ser en materia de música, en materia pictórica, incluso de diseño de textiles, claro, de radio, de televisión. Todos ellos tienen que manejarse en un marco jurídico que les proteja sus creaciones artísticas. Por lo tanto, los derechos de autor en México están regulados en el artículo 28 constitucional porque es el acervo cultural de nuestro país. Y también tiene pues sus reglamentaciones como la Ley Federal de Derechos de Autor y sus reglamentos y derechos conexos. Exacto, eso nos muestra que es muy importantísimo registrar nuestras obras, ya sea que nosotras de momento hacemos un libro por catarsis, por informar, por investigación, por proyectar bienestar a la sociedad o expandir beneficio a ella, pero también cuáles en el marco normativo del derecho de autor nos has hecho referencia, que es muy importante. Hay derechos morales y derechos patrimoniales. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Claro que sí. Bueno, el derecho moral es el derecho que per se va a tener siempre el autor. Es inalienable, que significa que no se vende, es imprescriptible, es inembargable. Siempre lo van a poseer los autores y sus herederos. Los herederos con ciertas acotaciones de acuerdo a la legislación. Sin embargo, esa obra permanece siempre con el autor.
Y el autor no solamente se limita a libros, también pueden ser esculturas, pueden ser pinturas de creación, puede ser música, e incluso pues programas computacionales que ya veremos más adelante. Y esos son los derechos morales. Esos son irrenunciables. Ustedes cuando vayan, en el caso de los libros, a una editorial, nunca se van a ceder los derechos morales. Porque es lo que constituye y la esencia de tu obra, tu creación, siempre va a estar en salvaguarda, tu acervo que has aportado. Sin embargo, los derechos patrimoniales son los derechos de explotación que pueden tener las editoriales, en el caso hablando de los libros, es el derecho que ellos van a tener para explotar la obra, difundirla, hacerla del conocimiento, en todas las materias, en cine, en audiograma, fonograma, producciones editoriales, siempre van a ser terceros, pero siempre con la autorización del autor. Las obras pueden ser editadas por las compañías que se dedican, las casas editoriales, pueden ser revisadas, se pueden hacer trabajos de estilo, pero no se puede cambiar la esencia del autor, y si se van a hacer modificaciones, siempre tienen que ser con la autorización del autor. Esto es básico, porque lo que ha sido creado por ti, nadie, nada, ni nadie te lo puede quitar. Y otra cosa, esto nos dice que siempre se debe celebrar un contrato cuando haces una obra por escrito. Claro, claro. El contrato es el marco de reglas, una serie de reglas que van a tener quienes participan en ese contrato. En este caso, el autor, como una de las partes, y en el otro, hablando de los libros, en caso de la editorial. La editorial va a tener una serie de obligaciones al igual que el autor. Por ejemplo, la editorial tiene la obligación de promover la obra, de editar la obra, de entregar conforme a las autorizaciones del autor esta obra. Es más, en lo único que sí puede haber variaciones es que si el autor antes de la publicación hace algunos otros capítulos que sea un volumen importante, bueno, se pone de acuerdo con el autor para ver la edición. También el precio también se ve con el autor, pero en el caso que no lo fije, la editorial lo puede fijar. Los contratos pueden ser hasta por 100 años sí, y desde luego, pues también, desde luego siempre en combinación con el autor, y al autor se le pagan regalías. Tienen ustedes que recibir regalías de lo que es la venta, la promoción, el marketing que se encargan las casas editoriales de ver tus libros. ¡Qué impresión! Bueno, yo me tengo que adherir muchas otras visitas que nos hagas el honor de estar con nosotros, porque hay mucho material por conocer. Ella nos hace favor a través de la representación que tiene con Editorial Samej Publish Books. Ajá, dinos por favor, ¿qué regalazos tienes para nuestro auditorio? Claro, como apoderada legal de Samej Publishing Books, en nombre de la casa editorial, nosotros obsequiamos el 10% de descuento a todos las personas que nos acompañan en este programa, mencionando el programa Vive Sin Límites de Amalia. Tienen el 10% en todos los productos de la casa editorial, que consisten en la suscripción de la revista Teacher Leadership, en los libros que están a la venta de la casa editorial, y también en los talleres y cursos para ser redactor y aprender a escribir las obras de teatro, las obras intelectuales, las obras literarias que quieran generar, que quieran producir. Todas las personas que tienen esa inquietud se pueden inscribir a los talleres que ofrece la casa editorial, y que desde luego en todos estos productos tienen el 10% de descuento, mencionando que son afiliados a tu programa. Mejor imposible. Gracias, de verdad, bendiciones infinitas por darnos esta bendición a nuestro amado público de Vive Sin Límites. Ahora bien, es muy importante saber cuáles son las medidas de protección
o sea, las medidas tecnológicas de protección, ¿cuáles serían estas? Fíjense que tenemos dentro de la legislación un apartado de medidas de protección en donde da la obligatoriedad de que se tomen las medidas prudentes. Lo dejan abierto porque la tecnología va avanzando y no podemos encasillarnos en un supuesto, pero advierten que los autores, si se van a promover en el espacio web, en Internet, tengan las medidas de protección como son las licencias, que tengan los candados de protección para que la obra no pueda ser alterada, que solamente sea utilizada con la protección y la restricción acordada por el autor. Por ejemplo, hay obras que solo se pueden imprimir, hay obras que solo se pueden ver, hay obras que sí permiten extraer ciertos textos, pero esas medidas que plasman la ley son las que tenemos que tomar en consideración tanto la casa editorial como el autor para que siempre tenga una protección, sobre todo en el espacio de Internet. Y respecto a la prestación de servicios de Internet, bueno, nada más asegurarnos que esa prestación de servicios de Internet siempre garantice que las obras tengan una licencia y estén protegidas para evitar un mal uso. Exactamente. Ahora bien, hay pros y contras en usar herramientas de inteligencia artificial. Unos amamos profundamente a la inteligencia artificial, otros apenas la estamos descubriendo, otros estamos avanzando mano a mano. En fin, ¿cuáles son esas pros y contras en el chat, en el GTP, en el Flare, en el Midjourney? ¿Cuáles son estas pro y contra? Es muy abundante este tema, es tuyo tu programa. Dínoslas todas si es posible, por favor. Claro, miren, hemos avanzado y yo creo que no debemos de satanizar a la tecnología. Tenemos que utilizarla con responsabilidad. Si bien es cierto, hay dos sistemas, un sistema tradicional, continental le llaman europeo, y hay un sistema anglosajón. El anglosajón es un poco más abierto a las tecnologías, en tanto que el otro sistema es el tradicional. México tiene el tradicional, en donde privilegia, bajo todas las situaciones, la creación original, auténtica y espontánea de los autores. Pero eso, desde luego, también en el otro sistema se privilegia bajo un sistema que se llama Sufficient Skill Labor. ¿Eso qué significa? Que puedes hacer uso de las tecnologías, pero haciendo tu aportación personal. Es decir, que haya y se registre un input o un entregable humano que sea capaz de crear más tecnología o otras visiones de creación originales, literarias, de danza, de música, de pintura, de escultura, pero utilizando la herramienta de la inteligencia artificial. Porque además son inteligencias autómatas. Ellas pueden ser utilizadas en favor, en pro y en contra. Nosotros en México y también en el mundo, ¿cuáles son los contras que pudiera haber? Si no hay reglas específicas sobre los límites que se puede utilizar una inteligencia artificial autómata, podemos llegar a situaciones terroríficas. Por ejemplo, si nosotros no cuidamos al autor, a su originalidad, a su intelecto, a su espontaneidad, podemos hacer un mal uso de las herramientas diciendo, vamos a utilizar indicadores que nos reflejen el estilo de Tolstoy, de García Márquez y de Juan Rulfo. Y la inteligencia artificial es capaz de crearnos obras, hasta 2 obras a la semana, con las características de Juan Rulfo, de Tolstoy o de algún otro autor, lo cual es peligrosísimo. Desde luego sería un boom en la industria editorial, pero debe de estar prohibido porque no fue generada por el ser humano. Esos son los extremos. Sin embargo, el tema es, nosotros como seres humanos, ¿cuál sería el pro? Son herramientas que nos sirven para seguir creando y avanzando. Pero el punto medular entre los pros y los contras es el criterio
humano con el que se va a utilizar. Por ejemplo, si nosotros decimos, es que ya los chats de inteligencia artificial, como el Copy AI o el GPT de chat, no, pues es que ese ya le hace la tarea a los niños. No, bueno, la culpa no es del chat, es la culpa de las personas, de los maestros y del seno familiar que no cuidan la información, porque la información puede ser sesgada, puede ser contraria, sí. Incluso puede ser limitada respecto de lo que el profesor está pidiendo. Tenemos que tener el criterio para utilizar ese tipo de plataformas, las cuales pueden ser muy útiles, pero también tenemos que ver de qué fuentes se extrajo. Si verdaderamente la plataforma de inteligencia autómata nos está permitiendo ver si tiene licencia o no, de qué fuente le está extrayendo, pero además el criterio de cómo lo vamos a utilizar y cómo se va a reflejar nuestro punto de vista personal. Por ejemplo, hay el Tuning, que es dentro de los varios buscadores de similitudes semánticas, tienen pros y contras, porque ahora todos los profesores andan utilizando estos buscadores de similitudes semánticas, pero se están cerrando solo a eso. ¿Y dónde está la aportación del alumno? ¿Cuál es la guía de la aportación del alumno? Si no se trata solo de citar, porque citar, bueno, te va a arrojar el 80%, pero ¿dónde está la autorización de quien hace las tesis de licenciatura, de doctorado, de maestría? Va la dirección, va el enfoque, va la trascendencia, pero sobre todo la presencia del autor. Y no importa cuántas cosas cites, si las sabe citar correctamente, puede confrontarlas, puede no estar de acuerdo y puede utilizar toda la información en tiempos líquidos que puede existir, pero la responsabilidad es el del autor y de quien lo dirige. Yo creo que aquí el problema no son las aplicaciones, son los criterios con los que lo utilicemos, la responsabilidad con la que lo utilicemos, porque ellas pueden ser el elemento necesario para seguir avanzando. Podemos crear incluso óperas si se meten los parámetros necesarios, pero ¿dónde está la creación humana y cuáles son los límites? Entonces yo creo que, por ejemplo, los profesores, incluso hicimos algunos trabajos de investigación, y si los muchachos no saben qué tendencia está utilizando el chat de buscador de similitudes, puede ser que te dé información totalmente contraria a lo que te pidieron en el trabajo. Pero tú tienes que ver porque si es la información sesgada o no estás haciendo la pregunta correcta. Ellos te dan información, pero no te resuelven el problema. El problema es que siempre siga habiendo criterio y sobre todo los profesores, que los profesores se aperturen y que además verdaderamente hagan ese ejercicio, no solo de la revisión, si hay similitudes o no respecto de los alumnos, sino que aprendan a darles la presencia de la personalidad en la obra, del autor, del alumno, del tesista, que tenga esa presencia y vale mucho utilizar la inteligencia artificial, pero saberlo utilizar correctamente, saber dar los derechos al autor, utilizar fuentes correctas a nivel de espacio web, con las licencias. Eso es lo que tenemos que hacer, pero en el caso de Samej Publishing Books y de su servidora, como apoderada legal de la casa editorial, estamos a favor del progreso y que el autor, la autora, sea capaz de utilizar de manera correcta las fuentes, con el criterio necesario de saber si está sesgado, si es contrario, si no es contrario, pero que siempre brille lo que es su originalidad, su espontaneidad y la creación propia del ser humano, utilizando las herramientas de inteligencia autómata. Exactamente, porque tan importante todo lo que nos has dicho, porque es bien cierto que la experiencia tiene que aflorar primero que nada y combinarse con todos y cada uno de los personajes que han investigado sobre el tema, pero también no basarnos en, perdón, pero es la verdad, ya hay muchos años
en que los chicos en secundaria, en primaria, en prepa y universidad copian y pegan. Tenemos que tener muy perfiladas toda la temática que nos ha dicho nuestra querida doctora Patricia Villasana Rangel, en relación a que tenemos que ser, primero conocer la legislación, estar muy actualizados siempre, porque toda normativa cambia diariamente. Cambia inclusive la tecnología diariamente, tenemos que tener esa precaución. 2, tenemos que ser conscientes que no podemos escribir o pintar si no tenemos abundancia a plenitud de todo el conocimiento necesario para poderlo plasmar, ya sea en papel, ya sea en una obra, ya sea en una construcción, también arquitectónica, en fin, hay tantas obras tan maravillosas. Y bueno, dinos por favor tus redes, todas tus redes, para nosotros acudir a la editorial Samek Publish Book. Perfecto, claro que sí. Samek Publishing Books se encuentra en Bosques de las Lomas, en Paseo de los Tamarindos, 400B, sexto piso, Bosques de las Lomas, en Coajimalpa, ubicados en el icónico edificio del Pantalón, para mayor referencia para los que viven en Ciudad de México. Estamos a sus órdenes para revisar sus proyectos, ver si son factibles, para ser editados. Desde luego siempre estamos abiertos a la creación de acervos culturales. También nos encontramos en Facebook como Samek Publishing Books, que también es propietario de la revista Teacher Leadership, que es una revista muy exitosa en la cual pues se destacan nuestros líderes en materia educativa en cada una de las áreas existentes: medicina, literatura, arquitectura, psicología, y conozcamos a los mejores referentes de nuestro México y del extranjero, porque también tenemos personas que son muy valiosas, que merece la pena que tu público conozca a través de la revista Teacher Leadership, y también la serie de obras que tenemos. Así que nos pueden ver en Facebook, Samek Publishing Books, también en revista Teacher Leadership, y también, bueno, físicamente en la dirección que les acabo de dar. Y desde luego, pues también pueden visitar mi perfil, Patricia Villasana Rangel. Me encantará también que me visiten, y que si tienen alguna duda en materia legal, en materia de derechos de autor, con muchísimo gusto les podré apoyar. Exacto, y te agradecemos infinito. ¿Dónde podemos adquirir esta valiosísima revista y toda la publicidad que ustedes nos aportan? Claro que sí, en nuestra red, especialmente de Facebook, en Samek Publishing Books, vienen los números para WhatsApp, para que ustedes puedan hacer preguntas para talleres, para capacitaciones, para la adquisición de obras, y también en el portal de Teacher Leadership también van a poder adquirir la revista, ya que la revista actualmente tenemos 1,000 suscriptores, y ya se hacen bajo pedido, porque ya están, el tiraje, gracias a Dios, está muy exitoso, y que también las personas que deseen adquirirla también pueden hacer su petición a través de WhatsApp a los números que vienen en los portales de Facebook, Samek Publishing Books y Teacher Leadership. Será para nosotros un gusto. Escriben a los WhatsApps que están allá al interior con la información, y a vuelta de contestación de WhatsApp inmediatamente les dirán la forma. Y desde luego tenemos envíos a toda la República y al mundo, porque tenemos personas que están en Sudamérica, en Norteamérica y también en Europa. Lo celebro y estoy gozosa de que esto pueda expandirse y proyectar bienestar a todo nuestro público y mucho más allá, porque también nosotros atravesamos fronteras, y eso para nosotros es un placer que estés con nosotros, de verdad. Ahora bien, 5 consejitos o 3 consejitos que les des a aquellos que inician, que desean, no por o tal vez por catarsis, desean escribir un libro, proyectar su interior o saber investigación y todo esto. ¿Cómo deben iniciar? ¿Qué debe de hacer una persona que ya escribió un libro
y que no tuvo todo este conocimiento para poder hacer un contrato y que quieran algunas editoriales no comportarse a la altura o fuera de la legislación. ¿Qué consejos darías en general? Claro, pues primero, quien quiere escribir una obra, siéntase libre. Escriba, escriba, escriba. Es más fácil corregir que quedarnos de una manera muy rígida sin pasar del segundo renglón. Así que ustedes escriban lo que salga de su corazón. Segundo, si no están de acuerdo con algún autor, confronten, aprendan pues a hacer, pues hay que darle los créditos a los autores. Podemos ser divergentes, podemos no estar de acuerdo con ellos, pero siempre darles su crédito. Eso es, segundo, es muy importante. Y tercero, siempre suscriban un contrato. Tengan mucho cuidado, que hay muchas editoriales que nada más publican, pero no ceden por ejemplo, los derechos patrimoniales los capturan. Tienen ustedes que leer cuidadosamente los términos de los contratos. Nos ha tocado muchos autores que no saben cuánto tiempo van a tener la obra esa editorial, o hay editoriales que no tienen un trabajo riguroso de edición y salen con errores los libros. Lo malo es que se los llevan, y esas son prácticas que están habiendo mucho de editoriales de otros países. Que captan autores mexicanos y que luego no tienen ni cómo reclamarles, porque cuando les llegan los libros la calidad está muy baja, hay errores y nada más te hacen una serie de ediciones en donde tampoco no te protegen, porque el ISBN, el código de barras, pertenece nada más a un país y tú lo estás promocionando en México y posiblemente estés desprotegido. Entonces tienes que ver, si son editoriales extranjeras, qué tipo de protección vas a tener nacional, revisar la calidad del libro, estar en contacto con los editores. Y muchas personas te ofrecen estrellitas. Vas a estar en la FIL de Guadalajara y nada más en un stand no vas a dar una conferencia. Entonces tienes que ver qué te ofrecen, cuál es la calidad, cuánto tiempo vas a estar, te van a pagar regalías o nada más son imprentas y no son casas editoriales. Tienen que ver que no porque te impriman un libro van a tener la responsabilidad de una casa editorial, porque las casas editoriales hacen contratos en donde se celebran de acuerdo con la ley, se pagan regalías a los autores. Entonces fíjense en todo eso y no se dejen sorprender por imprentas que nada más les van a dar los libros, los van a suscribir en la FIL de Guadalajara, pero nada más en una estantería, y no les van a dar de alguna manera esas canonjías con los que lo enamoran. Tengan mucho cuidado, lean bien, conozcan la casa editorial, cuiden todo eso. Millones de gracias y reitero, no va a ser la única ocasión que estemos contigo, es tan valiosa tu visita para con nosotros. Y bueno, mi querido amadísimo público, tomándonos de la mano con personas tan expertas como nuestra amadísima doctora Patricia Villasana Rangel y todos y cada uno de nuestros invitados especiales de su programa Vive sin Límites de Amalia Díaz Enríquez, les amamos, nos tomamos todos de la mano y entre todos formaremos un mundo mejor. Les esperamos como siempre. Les amo. Gracias.